antes de que pasemos a Tebet, ¿no? Todavía seguimos en la de Sagitario, que ¿cuál es su nombre en hebreo? Kislev. Islev. Kislev, que viene de Keshet, que significa arco iris. ¿Ok? Vale. Es la luna de los arcoíris. Vale, ¿y por qué se le da ese nombre? Oye, a ver, Kislev se asocia con los milagros y se asocia con con las situaciones reveladas que son satisfactorias y que aparecen a revelarse a partir de la segunda mitad del año lunar. Entonces, Kislev es la luna de fuego que viene justo después de Marheshvan, de Escorpio, que es la octava luna del año, y en la cual se produce lo que se suele llamar el diluvio. Diluvio, que se dice juicio. El juicio, o din en Kabbalah, el din lo que produce es sobre todo una situación de gran estrés espiritual. Es decir, en la luna de Escorpio se suele producir un gran estrés espiritual debido a una sobrecarga energética. Por eso se llama diluvio, porque es como si estuviese diluviando esa energía. Energía que sabemos, Escorpio está asociada al elemento De agua. agua. Muy bien. Efectivamente. Por eso se habla de diluvio, tanto en la Torá, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el misterio de Noé, como en los misterios de la luna de Marheshvan. Cuando decimos luna, no hablamos de la luna físicamente, hablamos de un espacio temporal, ¿ok? Un espacio temporal que está relacionado también con un ciclo energético de la propia naturaleza. Entonces, cabe entender sobre todo Kislev a partir de Marheshvan y cabe entender Tevet a partir de Kislev, porque se genera una suerte de conjunción entre agua primero, fuego después y tierra finalmente. Un agua que lo que hace es regar, un fuego que lo que hace es dar calor para hacer germinar y crecer, y una tierra que lo que hace es dar sobre todo una base para que se produzca la vida. Entonces, el arco iris de Kislev es una bendición para generar vida. Perfecto. Entonces, digamos que ahora mismo estamos en ese mes. ¿Y cuál es el trabajo que habría que hacer en este caso, entonces, después de ese diluvio, no? El diluvio es un antes y un después, ya que el diluvio de Marheshvan se produce en el mes 8 del año. El año tiene 12 meses lunares que oscilan de 28 a 31 días más o menos cada uno. Y cabe decir que, como bien sabes, la primera parte del año tiene 6 meses que están relacionados con la plantación, y la segunda parte del año, que empieza con Libra, ¿vale? Y acaba con Piscis, muy bien. Se me ha quedado pillado el audio, de verdad. Nada, Te he tranquilo. escuchado, te he escuchado robotizado. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas robotizado? Hace un ratito sí. Por eso Vale, me ¿y quedé ahora? sí. ¿No, ahora bien? Vale, pues la segunda parte del año tiene que Qué ver con... casualidad, ¿verdad? Nada, nada, Sí, tranquilo. nada, tranquilo. Pues la segunda parte del año tiene que ver sobre todo con la generación de aquello que hemos plantado, es decir, con el cultivo, con la siega. Entonces, a partir del mes 7 es la parte en la cual vemos los resultados. ¿Y qué trabajo tenemos? Tenemos un trabajo sobre todo después del juicio, pues hemos dicho del diluvio universal y del juicio. El juicio tiene que ver con poner a prueba la necesidad, el deseo y la voluntad que tenemos con respecto a lo que hemos plantado en los meses previos. De hecho, en el mes 7, el mes de Libra, el mes de Tishrei, se produce un acontecimiento energético muy importante, ¿vale? Se produce el Yom Kippur y se produce a partir del Rosh Hashanah, el año nuevo, por decirlo así, la segunda parte del año energético, cabalístico. Se produce una suerte de revalidación de la energía que estamos produciendo desde el mes 1, y el mes 8 justamente es el primer mes negativo después de esa validación. Cabe decir, perdonadme, cabe decir Nada, nada. que Yom Kippur significa expiación, arrepentimiento, significa un trabajo espiritual de arrepentimiento de aquello que verdaderamente te quieres quitar de tu propio ser, quieres hacerte desligar
¿vale? Quieres desadherirte, como la propia palabra que se emplearía en la Cábala, ¿vale? Ya que la adherencia es un concepto muy importante en Cábala. La adherencia tiene que ver con todo aquello que nos añadimos a nosotros mismos y modifica nuestra propia esencia, por decirlo así. Entonces, el arrepentimiento, la expiación, viene como un ejercicio de modificación de nuestro ADN espiritual, de nuestra propia esencia. Entonces, el diluvio del mes 8 viene como una forma de generar, primero como una suerte de prueba de cuáles son nuestras propias voluntades y si estamos dispuestos a trabajar y a aguantar. Y segundo también como un rito de paso necesario, energéticamente hablando, para poder crear un nuevo espacio limpio de energía para que se dé ese acontecimiento de renacimiento y de revalidación, de regeneración de todo aquello que estamos generando desde el mes 1, ya que todo el año lunar es un viaje de creación. Entonces, como vamos a comenzar el mes 10, hay que entender el mes 9 como un mes benéfico, justo después del gran diluvio. O sea, después del gran diluvio nace el arco iris. El El arco arco iris, iris efectivamente. viene justo después del diluvio universal del Din, del juicio de Marheshvan, del mes 8. Entonces, en el mes 9, en Kislev, se produce, como dije antes, el calor de la vida frente a la destrucción, a la humedad y al frío del agua que está cayendo torrencialmente en el mes 8. Entonces, entender el mes 10 tiene que ver también con entender que el mes 7 es un punto de inflexión en la expiación de nuestra propia esencia, porque en el fondo, ¿qué es lo que impide mayormente que nosotros seamos felices? Nosotros mismos, nuestra propia identidad interna, ¿no? Entonces, es interesante entender que en el mes 10, que va a empezar dentro de 2 días, se produce un nuevo arco procesual, un nuevo proceso espiritual, pero que está ligado a los procesos previos, al proceso de arrepentimiento en el mes 7, de dura prueba de separación y de aguante en el mes 8, de arcoíris y las cosas empiezan a ir mejor, las cosas empiezan a ir rodadas, a ver un flujo, a ver una inercia natural, ¿no? Algo que es esperanzador para el futuro y que sentimos que verdaderamente puede generar frutos. De hecho, en el mes de los milagros, que se llama así, el mes de Sagitario, se supone que se producen brotes, se supone que a nivel experiencial sentimos una ligereza que viene justo después pues, de la gran pesadez energética, pesadez por exceso de energía que en el mes 8, ¿no? Entonces, justo después de todo esto, en el mes 10 es bajar a la tierra. Es algo así como hay un proceso espiritual muy duro en los 3 meses previos, duros e intensos, ¿vale? Sobre todo intensos. Y en el siguiente mes, en el mes 10, acontece la bajada a la tierra. El pon en estructura todo aquello que has ideado, pensado, deseado, etcétera. Déjate de cuentos para demorarlo y para procrastinar y empieza de una vez por todas a construir con trabajo y simplemente con esfuerzo y con tus manos todo aquello que verdaderamente estabas rezando o estabas pidiendo o simplemente estabas deseando generar. Entonces, en este mes 10, si hay que ponerle un nombre, sería el estructura, el mes de la estructura, ¿vale? Aunque, Vale. aunque no tiene que ver con estructura, por ejemplo, la letra hebrea que está asociada a Capricornio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero, pero si hay que resumir la esencia en una palabra, yo diría estructura.